Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 3 de marzo, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de iniciar con la lectura de las lecturas del día de hoy, quería hacer referencia a un tema que meditamos el día de ayer y que muchas personas me pidieron profundizar, aclarar un poco más, que tiene que ver con la misericordia, esa capacidad de perdonar y la reconciliación. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia esencial entre el perdón y la reconciliación está en que el perdón depende solo y exclusivamente de mí, de nadie más. El Señor, cuando nos dice sean misericordiosos, ¿a qué nos está llamando en primer lugar? A una acción personal. Igual como lo hace cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro, perdonen a los que los ofenden. Esa petición que hace el Señor, ese mandato que hace el Señor, tiene que ser en primer lugar algo que yo sea capaz de cumplir por mí mismo, de lo cual no depende el otro. Porque si dependiera del otro, entonces podría darse que yo no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque las condiciones no se dan para que haya efectivamente esa acción por parte del otro. Depende de mí. Y entonces nunca me voy a poder justificar en que no perdono porque el otro no ha hecho algo. Ejemplo, no, yo no puedo perdonar si no me piden perdón, yo no puedo perdonar si el otro no cambia, yo no puedo perdonar si sigue haciendo lo mismo, yo no puedo perdonar porque es muy grave lo que me ha hecho. No hay nunca ningún límite ni traba porque es una acción que depende solo y exclusivamente de mí. ¿Qué necesito para perdonar? La decisión personal de perdonar. No significa que sea sencillo, no significa que sea fácil. Cuando hablamos de la reconciliación, entonces estamos hablando de dos libertades que se encuentran. Es decir, de dos que quieren efectivamente formar esa reconciliación. Y ahí sí dependo de la otra persona. Por eso es que el sacramento de la confesión se lo llama también sacramento de la reconciliación. Y para reconciliarnos con Dios hay condiciones que tenemos que cumplir. La primera condición que tengo que cumplir es estar arrepentido. Resulta que voy al sacramento de la reconciliación, pero no tengo arrepentimiento. Entonces no puede haber reconciliación. Voy al sacramento de la confesión, pero no quiero confesar, no quiero decir mis pecados. No quiero reconocer que son mi culpa. Eso es confesar. No, la culpa la tienen otros. Bueno, entonces no estoy confesando, por tanto, no puede haber reconciliación, porque no hay las condiciones para esa reconciliación. Resulta que voy a confesarme, pero no tengo propósito de enmienda. No quiero cambiar, quiero seguir haciendo lo mismo. Bueno, entonces no se cumplen las condiciones para la reconciliación. Y tengo que cumplir la penitencia. No, yo no estoy dispuesto a hacer la penitencia. Entonces no hay las condiciones para la reconciliación. Cuando hablamos de la reconciliación, por tanto, entre dos personas, van a tener que encontrarse esas dos voluntades. Y ahí ya no importa solo mi deseo, sino que está implícito el del otro. Si el otro no cumple las condiciones o yo no cumplo las condiciones, entonces no puede haber reconciliación. Si yo estoy dispuesto a reconciliarme, pero el otro no está dispuesto a reconciliarse, entonces no es mi culpa. Pero yo aún así
sigo siendo libre para perdonar. Ahora sí, metámonos en las lecturas de este día. En la primera lectura leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 y 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano, la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Fíjate cómo la lectura del profeta Isaías nos permite seguir profundizando lo que acabamos de reflexionar, de meditar sobre ese perdón, sobre esa misericordia y sobre esa reconciliación. El Señor llama a la misericordia, llama al perdón, llama a vivir la reconciliación a todos. Y por eso inicia esta parte del libro del profeta Isaías diciendo, oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchen, pueblo de Gomorra. Estamos hablando de esas dos ciudades donde el pecado era terrible. Y aún así se invita a ellos a lavarse y purificarse, a apartar de la vista del Señor las malas acciones. Fíjate cómo la disposición del corazón de Dios es entregar el perdón, entregar la misericordia. Pero inmediatamente vemos las condiciones para eso, las condiciones para que se dé esa reconciliación. ¿Por qué? Porque que el Señor esté dispuesto a perdonar y perdone en su corazón no implica que se quite la libertad al otro. Y se respeta la libertad del otro viendo si efectivamente quiere dejarse reconciliar. Primera condición, dejen de hacer mal. Dejen de hacer el mal y comiencen a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Es decir, el Señor pone como condición para el perdón la conversión, la transformación de vida. Fíjate lo importante que es eso cuando tú tienes que escuchar a personas que dicen que Dios simplemente va a perdonar a todos sin ningún tipo de condición. Bueno, eso es lo que nunca vamos a leer en las Escrituras. Jamás. Siempre va a estar de por medio la condición. ¿Y por qué? Porque es indispensable en el amor. Yo no puedo obligar al otro a reconciliarse conmigo y decir que lo amo. Lo amo justamente respetando su libertad y así es como nos ama Dios, dándonos la oportunidad de la reconciliación, pero respetando siempre la libertad. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Voy a brindarles profunda misericordia y aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, quedarán como blanca lana. Y de nuevo, la condición. La misericordia del Señor dispuesta efectivamente a transformar esos pecados de una manera total, de una manera absoluta, pero la condición inmediata, si ustedes son dóciles y obedecen. Si ustedes son dóciles y obedecen. Si hay esa transformación, esa verdadera conversión. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Si se obstinan en la rebeldía, ¿qué significa? Si no quieren tener esa reconciliación,
Si en su libre decisión no quieren recibir la misericordia de Dios, Dios no los va a obligar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filictarias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Es tan profundo como el Señor llama a la obediencia a la autoridad, en primer lugar, porque esto es lo que hemos leído. Fíjate qué tremendo es esto para entender la misión de nuestro Señor Jesucristo y no confundirla con aspectos que no forman parte de su misión y que nunca han pretendido formar parte de su misión. ¿A qué me refiero? Bueno, lo explico inmediatamente. Fíjate cómo Jesús inicia diciéndole a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa en la cátedra de Moisés? Significa en ese puesto de autoridad de Moisés. Moisés es la autoridad en el pueblo de Israel. La cátedra, él es el asiento del maestro, aquel que tiene la misión de enseñar a los demás. Esa autoridad del maestro es respaldada por el Señor. Y se han sentado ahí, en esa cátedra de Moisés. ¿Quiénes? Los escribas y fariseos. ¿Qué podíamos esperar que dijera el Señor cuando a lo largo del Evangelio lo escuchamos hablar con tanta fuerza contra los escribas y fariseos? Decir: ustedes rebélense, no les hagan caso. Vamos a iniciar una revolución, una nueva época. Bueno, resulta que estas no son las palabras de Jesús. Y esto es tan importante, ¿por qué? Porque Jesús no ha pretendido en su misión, y a esto me refería con lo que decía al inicio, es causar una revolución social, política, cultural. Cristo no es un revolucionario a nivel humano, a nivel de revoluciones que transforman el orden social, el orden económico, el orden político. Quien confunde a Jesús con un revolucionario social, con un revolucionario político, con un revolucionario económico, se va a equivocar rotundamente siempre sobre la misión de Jesús. Y no son pocos los que a lo largo de la historia han pretendido hacer esto. Fíjate, en cambio, el Señor, como dice, esa cátedra de Moisés que ha sido puesta por el Señor. El Señor ha instituido efectivamente ese orden y autoridad en el pueblo de Israel. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Respetarlo. Hagan pues todo lo que les digan. Hagan pues todo lo que les digan. Fíjate cómo esa autoridad respaldada por el Señor en la misión que han recibido
tiene una garantía por parte de Dios, no en cuanto al que ejerce el puesto de autoridad, sino en cuanto a esa autoridad misma, es decir, a eso que enseña. Yo puedo tener un mal obispo. Yo puedo tener un obispo que no siga el camino del Señor. Y sin embargo, es el obispo. Yo puedo tener un párroco que no esté viviendo el camino del Señor. Y sin embargo, ocupa ese lugar, ocupa ese puesto de autoridad en la parroquia. Yo puedo tener un papa que no esté caminando el camino del Señor. Y la respuesta que nos manda tener el Señor ante esto no es el camino de la rebeldía ni no reconocer su autoridad. Es sumamente profundo lo que está diciendo el Señor. Está diciendo además, miren, lo que enseñan a ustedes les hará bien. ¿Por qué está diciendo esto? Porque efectivamente hay dentro de las misiones que nos da el Señor lo que se llama la gracia de Estado. Por eso es que, por ejemplo, un padre, al tener la autoridad sobre sus hijos, tiene esa gracia de Estado para poder guiar a sus hijos, aunque sea un mal padre. Aunque sea un mal padre. Y en el momento en que le dice a sus hijos, no hagas esto, está en esa autoridad. ¿Y qué sucederá con el hijo que obedece a ese padre aún siendo un mal padre? Que le irá bien. Lo mismo sucede en ese estado de gracia que recibe el esposo y la esposa para realizar la misión confiada por el Señor de ser esposo y esposa. Por eso es impresionante cómo los consejos de una esposa a su esposo son tan profundos, tan grandes y tan bellos. Aun cuando no tenga conocimiento sobre algunas cosas, aun cuando pueda haber una mala relación matrimonial, aun cuando pueda haber entre los esposos infidelidades. Y sin embargo, está ahí esa gracia de Estado. Esto es algo muy profundo y muy bello. El Señor llama efectivamente a respetar esa autoridad, pero inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Ustedes hagan lo que les digan. Hagan lo que les digan, pero no de manera torpe, no de manera tonta. No. Por eso inmediatamente dice, pero no imiten sus obras. ¿A qué nos llama entonces el Señor? A ser obedientes pero críticos. A ser obedientes pero críticos. No nos manda a ser unos torpes que no piensan. Eso no, de ninguna manera. Nos manda a tener un espíritu crítico muy fuerte. A darnos cuenta de las cosas. Por eso no nos manda simplemente a una obediencia ciega, sino a una obediencia con los ojos bien abiertos, a una obediencia que sabe por qué obedece y que sabe además reconocer la realidad. Por eso inmediatamente es que dice, miren, ellos lo que buscan es que los llamen maestros y ponerse en las mejores posiciones. Ustedes no. No dejen que los llamen maestros. No dejen que los llamen padres. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Y aquí es donde siempre surgen personas, ay, pero a los sacerdotes les decimos padre, no debemos decirle padre. Obviamente que el Señor no está diciendo que a tu padre no le digas padre, ni a que tu maestro no le digas maestro, sino que el Señor nos está invitando a no convertir a ninguna persona en un tipo que está por encima de todo poder, como lamentablemente vemos que sucede en muchos comportamientos sectarios, donde el líder es convertido en un ser superior
que no tiene fallas, que no tiene equívocos, que nadie puede contradecir absolutamente nada ni puede ni siquiera revisar lo que está diciendo. Esa obediencia ciega, tonta, torpe, dejándose manipular, esa es en la que el Señor está diciendo no. La autoridad legítimamente constituida se obedece, pero se obedece siempre en la inteligencia, nunca en el fanatismo, nunca en la idiotez. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.